¿Puede un simple acto de bondad, realizado en secreto y en contra de las reglas, cambiar el destino no de una, sino de 3 vidas para siempre? ¿Y puede la verdad, enterrada bajo 20 años de mentiras y desprecio, resurgir de la manera más inesperada? La historia que estás a punto de escuchar te demostrará que la bondad nunca es un acto perdido y que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que enamoran. Subimos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Una camarera fue despedida simplemente por entregar en secreto un tazón de sopa de pollo a 2 niños huérfanos en un gélido día de invierno, pero 20 años después, esos mismos niños regresaron y lo que hicieron dejó a todo el mercado en un silencio atónito. Nadie podría haber imaginado que un solo tazón de sopa ese día sería suficiente para cambiar el destino de 3 vidas y descubrir una verdad a la que todo el pueblo una vez había estado ciego. La suave luz del sol se filtraba por los ventanales de cristal, arrojando un pálido resplandor sobre los taburetes de vinilo rojo dentro de un pequeño restaurante ubicado junto a una parada de autobús federal. La nieve cubría el estacionamiento, pero el día permanecía brillante, bañado en esa fría luz de invierno que hace que todo se sienta quieto y distante. Ana Morales estaba limpiando el mostrador cuando la puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado entró, trayendo consigo copos de nieve y a 2 niños. Ella levantó la vista y se quedó helada. Un niño, de unos 13 años, estaba allí con una chaqueta raída, con un hombro rasgado. Su rostro estaba manchado de suciedad, pero sus ojos estaban increíblemente alerta. Aferrada con fuerza a su costado había una niña pequeña, más joven que él, que vestía una sudadera con capucha rosa, descalza, con las mejillas pálidas por el frío. Nadie dijo una palabra. El restaurante estaba casi vacío, solo Ana y los 2 niños. Unos pocos clientes estaban sentados al fondo, pero nadie prestó atención. Ana salió de detrás del mostrador. Se agachó ligeramente, su voz suavizándose. «¿De dónde vienen ustedes 2? ¿Hay alguien con ustedes?» El niño no respondió. Simplemente acercó más a su hermana, con los ojos cautelosos, como si ya hubiera aprendido que los adultos no siempre eran amables. Ana lo entendió al instante. No volvió a preguntar. En cambio, se giró hacia la cocina, sirvió un tazón de sopa de pollo caliente y añadió 2 rebanadas de pan tostado. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por saber muy bien que estaba rompiendo las reglas. Colocó el tazón en el mostrador, se inclinó y se lo entregó suavemente al niño. Su voz era baja pero firme. «Tomen, si tienen hambre, coman. No necesitan decir una palabra». El niño dudó, pero la niña pequeña miró a Ana. No había lágrimas en sus ojos, solo una pregunta silenciosa. «¿Se me permite confiar en esto?» Finalmente, el niño tomó el tazón. No dijo gracias, pero sus dedos se curvaron con fuerza a su alrededor, como si se aferrara a algo precioso. La niña pequeña susurró: «Está caliente». Esa sola frase ahogó a Ana. No porque la sopa estuviera caliente, sino porque la niña ya entendía que el calor no solo proviene de la comida, sino de cómo las personas se tratan entre sí en el frío glacial. Desde detrás del mostrador, Ana observó en silencio cómo los 2 niños se subían a los taburetes. El niño partió con cuidado la tostada por la mitad y le dio el trozo más grande a su hermana. Comieron lentamente, casi como si temieran que, si comían demasiado rápido, el momento desaparecería. Afuera, por la ventana, la nieve seguía cayendo, pero dentro de ese pequeño restaurante, por ahora, había suficiente calor para mantener a alguien vivo un día más.
Lo que Ana no sabía era esto: 20 años después, esos mismos niños regresarían, y todo el pueblo guardaría silencio cuando finalmente se enteraran de a quién le habían dado la espalda una vez. Ana no preguntó sus nombres, no preguntó por qué 2 niños deambulaban con un tiempo así. Simplemente sirvió un poco más de sopa y colocó una servilleta junto al tazón medio vacío. Era lo único que podía hacer en un pequeño restaurante donde la bondad siempre estaba restringida por las reglas y las miradas críticas. El niño comía lentamente. Su mano permanecía entrelazada con la de su hermana pequeña, debajo de la mesa, como si soltarla permitiera que el frío de afuera se filtrara de nuevo. Detrás del mostrador, Ana miró el reloj de la pared. Su turno casi había terminado. No podía dejar que el gerente viera a los niños. Todos aquí conocían la regla: si alimentas sin permiso, estás en la calle. Pero cuando volvió a mirar, la niña se había quedado dormida, con la mejilla apoyada en el brazo de su hermano. Su respiración era irregular, como si no hubiera dormido profundamente en una semana. Ana bajó la voz, tratando de sonar tranquila. ¿Tienen algún lugar a donde ir? El niño negó con la cabeza y luego susurró, apenas más fuerte que un aliento: no hay nadie esperándonos. Una frase que le atravesó el pecho. Ana miró a su alrededor. Los clientes se habían ido, la cocina estaba limpia. Salió colocando suavemente su mano en el hombro del niño. Si necesitan quedarse aquí hasta que caliente un poco, yo no he visto nada. El niño levantó la vista por primera vez. Había algo en sus ojos. No confianza, no esperanza, sino incertidumbre, como si hubiera olvidado lo que se sentía al tener permiso para quedarse. Ana no esperó su respuesta. Fue a la parte de atrás y sacó la pequeña manta que guardaban para los clientes enfermos y un vaso de leche tibia. Cuando regresó, el niño todavía estaba allí, cuidando a su hermana. ¿Cuáles son sus nombres?, preguntó Ana, su voz suave como un susurro sobre pan caliente. Una breve pausa, y luego el niño respondió: soy Marco, ella es Laura. Ella asintió, repitiéndolos en silencio, grabándolos en su memoria. Marco y Laura, 2 nombres perdidos en una tormenta de invierno. Y desde ese momento, Ana supo que no podía ser solo la mujer que servía sopa y se daba la vuelta cuando llegaba su reemplazo. Ana acompañó en silencio a los niños a la salida trasera. Se agachó y dijo en voz baja: no puedo dejarlos quedarse adentro, pero junto al cobertizo de almacenamiento hay un lugar que bloquea el viento. Si necesitan volver, háganlo. Solo no dejen que nadie los vea, ¿de acuerdo? Marco no asintió, no dijo gracias. Simplemente apretó más fuerte la mano de su hermana y se adentró en la nieve, sin mirar atrás. Ana se quedó allí un momento. El viento se colaba por sus mangas, pero su pecho se sentía cálido, como si algo hubiera sobrevivido a la ventisca justo dentro de ella. No necesitaba un gracias, porque entendía que para algunos niños, gracias es demasiado pedir. Sobrevivir es para lo único que tienen fuerzas. Unos minutos después, la niña metió la mano silenciosamente en su bolsillo y sacó un pequeño objeto. Se lo ofreció a Ana con ambas manos. Esto era de nuestra mamá, pero ella ya no está. Quiero que lo tengas. Era un simple pañuelo de tela bordeado con un encaje gastado. Había una E azul pálido cosida en la esquina, el bordado ligeramente torcido, ya sea hecho a mano o muy antiguo. Ana lo aceptó y alisó suavemente los pliegues. Gracias, lo cuidaré muy bien. Por primera vez, Ana vio sonreír a la niña, una sonrisa pequeña, pero brillante. En los días siguientes, los encuentros silenciosos entre los 3 continuaron. Noche tras noche, Ana traía las sobras que nadie notaba. Rebanadas de pan, fruta ligeramente magullada pero todavía buena para comer, sopa recalentada y media hogaza de productos horneados olvidados en la cocina. Empacaba todo con cuidado.
etiquetando cada artículo con un lápiz, como si fuera un pedido real. Nadie preguntaba, y Ana nunca explicaba. Entendía que a veces el silencio es la forma más amable de evitar que los corazones duelan más. Una noche, una repentina tormenta de nieve llegó. Ana pasó todo su turno ansiosa, mirando hacia la puerta trasera cada vez que el viento aullaba. Cuando terminó el trabajo, preparó 2 porciones de sopa caliente, añadió un poco de pan con mantequilla, se abrigó y salió. Pero los niños no vinieron. Por primera vez en muchas noches, el lugar vacío se sintió más frío que la propia nieve. Ana se quedó allí durante casi 10 minutos. Luego, en 1900, silencio. Volvió a entrar. De camino a casa, apretó con fuerza la bolsa de comida, como si todavía se aferrara a la esperanza. Cuando abrió la puerta de su apartamento, su madre estaba sentada bajo la tenue luz amarilla, tejiendo una bufanda. No preguntó mucho, solo dijo una cosa mientras Ana colgaba su abrigo. No puedes salvar al mundo entero, pero puedes calentar un pequeño rincón de él. Ana dejó la comida sobre la mesa y se sentó junto a su madre. No sé si volverán, mamá. Si lo hacen, significa que ayudaste. Y si no, seguiste siendo alguien que no les dio la espalda. La señora Inés miró a Ana con ojos amables, y esas palabras simples y sin adornos dejaron a Ana sin habla. Esa noche, colocó el viejo pañuelo en una pequeña caja junto a su cama. No sabía por qué, quizás porque era lo único que quedaba de una madre sin nombre, una niña pequeña sin apellido, y un momento tranquilo de calor en una noche helada de invierno. Pero Ana sabía una cosa con certeza. Desde que había visto a esos 2 niños, ya no se sentía vacía al final de sus turnos. Las noches silenciosas ahora tenían un propósito. Nadie lo veía, nadie lo sabía, pero era suficiente para seguir adelante. Ana entró a su turno de noche esa tarde como cualquier otro día, pero algo dentro de ella se sentía diferente. Una preocupación silenciosa se apoderó de ella. La nieve afuera había dejado de caer, pero la nieve vieja se había endurecido en una costra gruesa y gris a lo largo del pasillo trasero del restaurante. La noche anterior, Marco y Laura no habían aparecido. Había esperado más de 10 minutos, la comida caliente en sus manos, enfriándose lentamente, pero solo el viento cortante le respondió. Era la primera vez en muchas noches que el espacio vacío bajo el toldo se sentía como un silencio interminable, carcomiendo su sensación de paz. No se lo contó a nadie. Ana no era el tipo de persona que llevaba preocupaciones personales a su turno. Todavía limpiaba cada mesa con un paño húmedo, barría las migas de debajo de las sillas y revisaba la estación de sopa, como siempre. Sus manos se movían con facilidad practicada, pero cada vez que pasaba por la puerta trasera, sus ojos se detenían por unos segundos, buscando inconscientemente en el espacio vacío más allá. Verónica Soto, la subgerente, observaba desde la oficina del entresuelo. Desde allí podía supervisar todo el restaurante sin que nadie se diera cuenta, como una araña tejiendo silenciosamente su telaraña. Su cabello rubio estaba cuidadosamente recogido, su vestido lápiz negro y ajustado resaltaba su figura impecable, y sus ojos agudos y calculadores parecían evaluar todo y a todos. El resto del personal tendía a mantener la distancia con Verónica, sintiendo un escalofrío cada vez que pasaba. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que a Verónica no le gustaba compartir la atención con nadie, y aún más, no soportaba ser eclipsada. Y Ana, sin querer, era alguien que llamaba la atención. Los clientes habituales, a menudo saludaban a Ana por su nombre. Algunos incluso le preguntaban cómo estaba su madre. Un amable granjero, una vez, le trajo manzanas frescas del mercado. Otros dejaban notas de agradecimiento escritas a mano en sus recibos. Estos pequeños gestos, en lugar de ser apreciados, se convirtieron en espinas en el costado de Verónica. Para ella,
El verdadero reconocimiento provenía de un desempeño laboral impecable, una apariencia perfecta y un rápido avance profesional, no de lo que ella llamaba en Mildonesem silencio, sentimentalismo vago o actos baratos de bondad. Hacía unas noches, Verónica había visto a Ana de pie bajo el toldo con los dos niños. Había observado a Ana abrir los brazos para abrazarlos, ignorando el frío y la suciedad. Pero a través de los ojos de Verónica no había bondad en el gesto, solo una envidia ardiente y una creciente sensación de amenaza. El peligro de que una mujer tan ordinaria como Ana, a través de sus simples acciones, fuera más amada y apreciada que ella, la que trabajaba tan duro para mantener una imagen perfecta. La noche antes de que los niños dejaran de venir, cuando Ana abrió la puerta trasera de nuevo, sosteniendo la comida preparada, un panecillo caliente y un pequeño recipiente de sopa de verduras espesa, la luz de la oficina de arriba se atenuó. Verónica ya había dejado su puesto, su mano agarrando un teléfono inteligente grabando. Estaba escondida en las sombras, cerca de la escalera, con el teléfono en alto, los ojos agudos de cálculo, observando a Ana agacharse para colocar suavemente la bolsa de papel en el escalón familiar y luego esperar en silencio. Nadie respondió, ni pasos apresurados, ni la silueta familiar de Marco o Laura. Esa misma pesada vacuidad se apoderó de ella de nuevo. Ana dejó escapar un suspiro silencioso, suave pero lleno de decepción. Luego, colocó la comida en un recipiente de plástico sellado y se dio la vuelta para volver a entrar. Pero eso era todo lo que Verónica necesitaba. Incluso, sin que los niños aparecieran, el momento en que Ana dejó la comida había sido capturado perfectamente. Al día siguiente, cuando Ana llegó a su turno, la atmósfera dentro del restaurante se sentía extrañamente fría. No el tipo de frío que viene con el invierno, sino el tipo que llena una habitación cuando algo anda mal. El señor Gutiérrez, el propietario, estaba sentado en la barra, hojeando un menú sin pensar, sin mirarlo realmente. Verónica estaba a su lado, con el teléfono en la mano, mirando a Ana con una sonrisa de suficiencia. «Ana, ven aquí un momento». La voz del señor Gutiérrez era baja pero no cálida. Cada palabra se sentía como una piedra fría cayendo al suelo. Ana dejó su delantal en el mostrador y se acercó. Una oleada de inquietud le recorrió la espalda, pero mantuvo su rostro tranquilo. Antes de que pudiera preguntar algo, Verónica le mostró su teléfono. La pantalla mostraba un video. Ana agachada cerca de la puerta trasera, colocando una bolsa de comida en el suelo nevado. Sin palabras, solo acción. El clip era lo suficientemente largo como para sugerir algo sospechoso, lo suficientemente corto como para borrar cualquier indicio de compasión. «Explica esto», dijo el señor Gutiérrez. Su tono no cambió. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. Ana miró el video, luego levantó la vista, encontrándose con los ojos juzgadores de su jefe y la sonrisa triunfante de Verónica. Su voz era firme, tratando de aferrarse a la razón. Era comida sobrante. Se la di a dos niños, que estaban afuera en el frío. No pidieron nada, yo solo. No quería que se desperdiciara. «¿Tratas los suministros del restaurante como si fueran tuyos?», interrumpió el señor Gutiérrez, su paciencia claramente agotada. «Somos un negocio, Ana, no una organización benéfica. Has malinterpretado tu papel aquí». Verónica inclinó la cabeza ligeramente, esa misma sonrisa falsa todavía en sus labios. Su tono era suave, como si estuviera compartiendo una verdad desafortunada. «No creo que quisiera hacer ningún daño, señor. Probablemente solo sintió lástima por alguien, pero si los clientes se enteran, especialmente los rumores sobre la entrega de sobras, podría dañar seriamente la reputación de El Comedor Dorado». Sus palabras fueron como gasolina vertida sobre un fuego, convirtiendo la bondad de Ana en una amenaza para el balance final.
La frustración creció en Ana. No podía aceptar que sus acciones estuvieran siendo distorsionadas de esta manera. Intervino, su voz ahora más baja, firme. No sentía lástima, simplemente no quería ver a dos niños desmayarse por el frío detrás de esta cocina en pleno invierno. Esa comida iba a ser desechada y usted lo sabe. La habitación quedó en silencio. La tensión era sofocante. El señor Gutiérrez se levantó, ajustó el cuello de su chaqueta con aire de finalidad. Tú no puedes tomar esa decisión, Ana. Por ninguna razón. Esta es una violación grave de nuestra política. Y desafortunadamente, Ana, tendrás que irte, con efecto inmediato. Sin más discusión. Ana no se movió, no lloró, no suplicó, no dijo otra palabra en su defensa. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mantenían su orgullo. Simplemente inclinó la cabeza, aceptando la injusticia. No había necesidad de discutir. La verdad de lo que había sucedido era suficiente para ella. Verónica la acompañó hasta la puerta principal. Justo antes de que Ana saliera, se inclinó, apenas audible, y susurró con cruel satisfacción. Nunca mereciste que te miraran como te miraban, Ana. Ese tipo de respeto está destinado a personas como yo. Ana se detuvo solo un segundo, apretó los puños, pero no miró hacia atrás. Abrió la puerta y salió. El frío del atardecer de finales de invierno entró, pero no picó tanto como lo que dejó atrás. La traición y la extinción despiadada de algo bueno. No fue ser despedida lo que más dolió, fue la forma en que algo silencioso y amable había sido torcido, malinterpretado y convertido en una fechoría por aquellos en el poder. En su camino a casa, la nieve había comenzado a caer de nuevo. Los suaves copos blancos se posaron en el cabello y los hombros de Ana, derritiéndose casi al instante. Pasó por un callejón familiar, pasando por la vieja panadería y la lavandería. Dentro del bolsillo de su abrigo gastado, su mano apretaba el pequeño pañuelo que Laura le había dado una vez, ahora arrugado, pero todavía con un vago aroma a tela vieja. Un frágil recuerdo en medio de la tormenta. No sabía si volvería a ver a esos dos niños. No sabía qué haría mañana. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Si pudiera retroceder en el tiempo, haría exactamente lo mismo. Porque algunas acciones, incluso si nos cuestan todo, incluso si son malinterpretadas o etiquetadas como incorrectas, todavía vale la pena hacerlas. Y todavía vale la pena soportar el silencio de la injusticia, porque el valor de la bondad nunca ha dependido de la aprobación de otra persona. La noche que fue despedida, Ana caminó en silencio por el estrecho callejón entre dos hileras de edificios de ladrillo envejecidos, el frío penetrando a través de su abrigo gastado hasta sus huesos. Se dirigió a pie de regreso al pequeño apartamento donde Inés, su madre, la esperaba. No quedaban palabras que decir, solo una sensación de hundimiento, de que el mundo en el que una vez creyó, al que una vez sirvió fielmente, le había cerrado la puerta en la cara sin previo aviso. Cuando Ana entró, la tenue luz de una vieja lámpara de pie arrojaba un suave resplandor sobre la frágil figura de Inés, sentada en su sillón. Sus manos temblorosas todavía estaban tejiendo una bufanda para el próximo invierno. Su vista se había debilitado un poco, pero aún así, levantó la vista cuando la puerta crujió al abrirse. «¿Estás en casa?» Su voz era baja, pero intentaba aferrarse a su familiar dulzura. Ana se quitó el abrigo, lo colgó cuidadosamente en el gancho y luego se acercó a su madre. Se sentó y tomó suavemente la mano de Inés entre las suyas. «Me despidieron, mamá». Las manos de Inés se detuvieron. El hilo se deslizó de sus agujas y cayó al suelo. Sin regaños, sin un largo y cansado suspiro, solo una mirada tranquila, triste pero no sorprendida. El tipo de tristeza que solo una madre conoce, una que ha visto a su hija decepcionada demasiadas veces.
No hice nada malo, mamá, lo sabes, dijo Ana, su voz más un susurro para sí misma que para cualquier otra persona. Inés no respondió. Simplemente extendió la mano y le apartó el pelo de la cara. Un gesto simple, pero que contenía todo el amor, la preocupación y la impotencia que una madre podía sentir. En los días siguientes, Ana comenzó de nuevo su búsqueda de empleo. Con más de 8 años de experiencia como cocinera de línea, creía que podría conseguir un nuevo puesto en algún lugar, incluso algo pequeño. Actualizó su currículum, imprimió algunas copias y comenzó a tocar puertas en restaurantes por toda Villa Serena. Al principio, las entrevistas parecían prometedoras. Muchos gerentes de restaurantes quedaban impresionados cuando mencionaba su trabajo en El Comedor Dorado. Asentían, sonreían, incluso le daban la mano. Tu historial se ve genial, nos pondremos en contacto pronto. Pero nadie llamó jamás. Ana empezó a sentir que algo no estaba bien. En el 5.º lugar, el 6.º, el 10.º, los rostros antes acogedores se volvieron distantes. Algunos dueños de tiendas incluso evitaban el contacto visual cuando ella entraba. Una tarde, entró en El Grano de Café, una pequeña cafetería que solía frecuentar, aferrándose a su última pizca de esperanza. Rosa, la dueña, era una mujer de buen corazón de unos 60 años, que siempre sonreía cuando le rellenaba el café a Ana. Rosa, escuché que buscas un barista. Tengo algo de experiencia. Rosa la miró, no con la calidez habitual, sino con una mezcla conflictiva de simpatía y vacilación. Ana, lo siento mucho, se ha estado hablando. No sé qué es verdad o no, pero ya sabes cómo es el negocio. Las palabras de Rosa se sintieron como una cuchilla suave. No tuvo que decir más. Ana entendió que algo había manchado su nombre y se estaba extendiendo más rápido de lo que podía seguirle el ritmo. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, en un elegante y moderno apartamento, Verónica Soto estaba sentada con su teléfono en la mano, escribiendo en el grupo comunitario local de Facebook de Villa Serena. La foto de perfil pertenecía a una cuenta falsa, un nombre falso, sin amigos en común. La publicación decía: tengan cuidado al sitio en contratar a Ana M., anteriormente en El Comedor Dorado. Se dice que la despidieron por robar comida para dársela a niños al azar. ¿Qué clase de caridad extraña es esa? Piénsenlo 2 veces antes de contratar. Adjunta había una foto borrosa de Ana sosteniendo una bolsa de comida, saliendo de la cocina trasera de El Comedor Dorado una noche de nieve. Verónica no la nombró directamente, pero en un pueblo como Villa Serena, todos sabían exactamente quién era. Ramiro Pineda, el cómplice silencioso, desempeñó su papel a la perfección. A menudo se le veía por el mercado de agricultores local, lanzando comentarios mordaces cada vez que surgía el nombre de Ana. Se dice que a esa chica la despidieron por sacar cosas a escondidas de la cocina, fingiendo ser toda amable y noble. ¿Quién sabe dónde terminó esa comida? Probablemente la vendió en algún lugar. En la zapatería, la farmacia, la gasolinera, los rumores prendieron como hierba seca en el viento, avivándose a partir de cuentos a medias y suposiciones susurradas. Y en el pequeño pueblo de Villa Serena, lo más aterrador no era lo que era verdadero o falso, era lo que la gente quería creer. Ana ni siquiera sabía contra qué estaba luchando, solo que cada día que pasaba, otra puerta se cerraba en su cara. Pasaba sus días deambulando en el viento cortante, aferrada a una carpeta de currículums, pasando por restaurante tras restaurante, grandes y pequeños. En todas partes, las miradas eran las mismas, evasivas o llenas de duda. Una tarde, justo cuando el sol se ocultaba detrás de los edificios, Ana se encontró de nuevo en un lugar familiar, el estrecho callejón detrás de El Comedor Dorado. Todavía llevaba una bolsa de pan y leche, como siempre, pero no había nadie allí, ni Marco, ni Laura.
El espacio vacío debajo de las escaleras, donde siempre se sentaban, estaba frío y desnudo. Ana se sentó en los escalones de hormigón, con la bolsa aún llena en sus manos. Esperó 10 minutos, 30, 1 hora. Nadie vino. Al día siguiente y al día siguiente, todavía ninguna señal de los niños. ¿Se los habían llevado? ¿Los habían atrapado? ¿O había pasado algo? Nadie sabía sus nombres reales. Nadie había preguntado nunca, ni siquiera a Ana. Entonces un día, deambulando cerca de un almacén abandonado, vio un trozo de papel atascado en las zarzas. Era un dibujo a lápiz, de líneas toscas y desiguales, pero lo reconoció al instante. Era el boceto que Laura le había mostrado una vez. Los tres acurrucados junto a un banco de nieve, con un pequeño pañuelo ondeando al viento. Ana apretó el papel en sus manos, temblando de repente. Estaba sola en la penumbra, el viento aullando a través de las grietas del marco de la ventana. La vieja estufa se había enfriado hacía mucho tiempo, y la pequeña casa se sentía tan helada como su corazón. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Una vez más, Ana estaba de pie en la nieve, en el callejón trasero detrás de El Comedor Dorado. El suave resplandor de la luz de la cocina proyectaba una tenue silueta sobre su espalda. Ningún sonido de pequeños pasos, ningún hola silencioso, solo silencio y la creciente sensación de ser olvidada. Un alma amable excluida, una dadora que se quedó sin nada a lo que aferrarse. Y lo más aterrador de todo no era ser malinterpretada, era saber que nadie quería entender. 20 años habían pasado desde la noche en que Ana fue despedida de El Comedor Dorado. La noche en que no solo la puerta de un restaurante, sino todo el pueblo de Mindosn, Villa Serena, se cerró en su cara. Después de perder su trabajo, Ana intentó empezar de nuevo. Se casó con Julián, un fontanero de buen corazón, pero solo 3 años después, él murió en un accidente laboral. Nunca tuvieron la oportunidad de formar una familia. Antes de que el dolor pudiera siquiera asentarse, su madre, Inés, cayó gravemente enferma y falleció después de un largo periodo postrada en cama. Ana se quedó sin nada, sin familia, sin trabajo, y sin un lugar donde realmente se sintiera bienvenida. Aceptó trabajos esporádicos en pueblos lejanos, esperando evitar las miradas juzgadoras en Villa Serena. Su reputación empañada la seguía a todas partes. Cada puerta a la que llamaba se cerraba en su cara, no porque le faltara habilidad, sino por un solo rumor falso. Pero no importaba cuántas veces la vida la derribara, Ana se levantaba en silencio, porque en su corazón todavía había una cosa a la que valía la pena aferrarse, algo que su madre le dijo una vez. La única forma de salir de la oscuridad es encender una vela. Ana dejó el ruinoso complejo de apartamentos en el corazón de Villa Serena. Ya no quería vivir a la sombra de El Comedor Dorado y todos los dolorosos recuerdos asociados a él. Se mudó a un barrio aún más antiguo, donde calles de ladrillo agrietado se entrelazaban entre casas desgastadas, apiladas unas junto a otras. Era donde los trabajadores en apuros, las personas sin hogar y aquellos que apenas llegaban a fin de mes intentaban sobrevivir el día. Y fue el primer lugar donde Ana sintió realmente que pertenecía. Con el poco dinero que tenía, Ana alquiló un pequeño local en la esquina de un edificio dilapidado. Solía ser una lavandería abandonada, húmeda, polvorienta y olvidada durante mucho tiempo. Ella misma lo limpió, pintó las paredes, fregó los suelos y dispuso algunas mesas y sillas de madera gastadas que había recogido en tiendas de segunda mano. Trabajó incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer, impulsada por una resolución silenciosa y ardiente. Finalmente, colgó un simple letrero de madera que había tallado a mano. La cuchara amiga. La cuchara amiga nació en silencio, sin gran inauguración, sin anuncios. No era un restaurante elegante,
Era una pequeña cocina, una pequeña llama en la fría oscuridad de la vida. Al principio, Ana servía sopa caliente y pan de forma gratuita a las personas sin hogar y a las familias de bajos ingresos del barrio. No tenía mucho capital, pero creía que mientras lo diera todo, las cosas saldrían bien. Cada mañana iba al mercado ella misma, eligiendo los ingredientes más frescos que podía permitirse, y cocinaba con amor cada olla de sopa, y horneaba cada bandeja de pan. Las primeras personas que entraron por la puerta de la Cuchara Amiga fueron hombres barbudos con ojos cansados, mujeres delgadas desgastadas por la vida, y niños con caras manchadas y estómagos hambrientos. No venían por un menú amplio o un servicio pulido. Venían por el cálido aroma de la sopa que salía por la puerta y por la silenciosa amabilidad de Ana que nunca juzgaba. A nadie se le preguntaba quién era o qué lo traía allí. Si tenían hambre, Ana los alimentaba. Poco a poco se corrió la voz. La Cuchara Amiga se convirtió en un refugio seguro para los que tenían mala suerte. No era solo un lugar para comer, era un lugar donde la gente se sentía vista, bienvenida y tratada con dignidad. Algunos comenzaron a donar lo poco que tenían, tal vez unas pocas monedas o un manojo de verduras de su patio trasero para ayudar a Ana a mantener la cocina en funcionamiento. Aquellos que no podían permitirse dar dinero ayudaban de otras maneras, limpiando, lavando platos, pintando las paredes. La Cuchara Amiga se convirtió en más que un comedor social. Se convirtió en un pequeño centro comunitario, un lugar donde la bondad se extendía de forma natural, como el calor de un fuego bien cuidado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. En una simple pared blanca dentro del local, Ana había colgado una pequeña fotografía. Era una foto antigua de su madre, Inés, sonriendo amablemente, con los ojos llenos de calidez. Justo al lado, prensado dentro de un modesto marco de cristal, había un viejo pañuelo, descolorido y gastado, que Laura le había dado años atrás. Las puntadas se habían deshilachado, la tela se había apagado con el tiempo, pero seguía siendo un recuerdo insustituible, un recordatorio silencioso de por qué había comenzado todo esto en primer lugar. Una tarde, un niño flaco con ropa andrajosa entró en la Cuchara Amiga. Se quedó mirando el humeante tazón de sopa que Ana le puso delante, con sus grandes ojos llenos de miedo y hambre. No habló, simplemente bajó la cabeza y empezó a comer cucharada a cucharada, lenta y silenciosamente. Ana se sentó a su lado, observándolo comer. «No me debes nada», dijo suavemente, su voz llena de comprensión. «Solo si algún día alguien tiene hambre, recuerda este día». El niño levantó la vista, un poco confundido al principio, pero luego asintió. Fue un momento tranquilo, pero poderoso. La bondad no necesita un foco de atención ni aplausos, solo necesita ser dada a quienes la necesitan, con la esperanza de que algún día se transmita. En nos, el rincón de la pequeña cocina de Ana, una pequeña llama aún parpadeaba, calentando las almas olvidadas de Villa Serena. 20 años habían pasado. La Cuchara Amiga ya no era solo una pequeña y solitaria cocina escondida en las afueras de la ciudad. Se había convertido en un refugio sólido para los residentes con dificultades de El Robledal. Un lugar al que la gente acudía no solo para llenar un estómago vacío, sino para recibir bondad sin juicio. Una foto en blanco y negro de la señora Inés, sonriendo junto a la chimenea, colgaba con orgullo cerca de la pared de cristal donde se publicaba el menú, justo al lado de un pañuelo descolorido que una vez perteneció a la pequeña Laura. Para Ana, eso no era solo un recuerdo, era un recordatorio.
Sigue adelante como lo hiciste el primer día, sin importar lo que la vida te depare. Trabajaba en silencio, como un farolero solitario en una calle olvidada, sin buscar reconocimiento, solo esperando no ser malinterpretada. Pero en el mundo de hoy, la bondad es a menudo lo primero que se ataca. 3 semanas antes, en una gala benéfica en la ciudad vecina, Verónica Soto posaba elegantemente frente a un telón de fondo impreso con el logo de su nueva cadena de restaurantes, Soto y Asociados. Llevaba un elegante vestido blanco, una sonrisa pulida y el título de Empresaria Compasiva del Año, otorgado por la revista Visión Local. Después del evento, sentada en su coche privado, rizándose el pelo y navegando por Twitter, Verónica se congeló al ver una publicación etiquetada como La bondad gana. Era una foto tomada desde la distancia. Una mujer de mediana edad sirviendo sopa gratis a personas sin hogar en la nieve. Detrás de ella había un letrero pintado a mano. La cuchara amiga, solo ayuda, no preguntes. El pie de foto decía, una vez fui un niño sin hogar. Si no fuera por la señorita Ana y la cuchara amiga, puede que ni siquiera estuviera vivo para escribir esto. Mi hermana y yo crecimos con esos tazones de sopa. Hemos construido una vida estable ahora. Gracias, mujer amable. Nunca olvides que la bondad nos salvó. Publicado por Marco Thompson. Los dedos de Verónica se congelaron. Ana. El nombre atravesó su mente como una espina, recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo bajo capas de maquillaje, contratos y focos de atención, volvieron a inundarla, junto con una irritación que pensó que había dejado atrás hacía años. Ana, la que le costó su influencia dentro del grupo del Comedor Dorado, la que era elogiada, aunque solo era una humilde trabajadora de cocina, la que de alguna manera todavía existía. Verónica apretó su teléfono. ¿Cómo podía ese pequeño nombre, de ese rincón olvidado de la ciudad, ser aclamado de repente como un símbolo de bondad? Inaceptable. No había forma de que Ana pudiera ser vista como un modelo a seguir, mientras Verónica había pasado años luchando por volver a subir, incluso fabricando verdades solo para reparar su imagen pública. Marcó a Ramiro Pineda, su leal y silencioso brazo durante años. Quiero el nombre de Ana Morales fuera de Google, fuera de las redes sociales, todo enterrado tan profundo que nunca vuelva a aparecer. 3 semanas después, una mañana, mientras Ana preparaba una olla de sopa de patatas para un grupo de huérfanos recién llegados que se alojaban cerca de la tienda, María, una madre soltera que a menudo pasaba por comida, entró en la cocina con el rostro inquieto. Ana, ¿has visto lo que hay en Internet? Ana, que rara vez usaba un teléfono inteligente, negó con la cabeza. María le entregó el teléfono. La pantalla se iluminó con un titular audaz y venenoso. La cuchara amiga, cocina de caridad o caldo de cultivo para la intoxicación alimentaria. El artículo apareció en un conocido foro comunitario, escrito en un tono tan agudo y sospechosamente detallado que levantaba cejas. Describía varios casos sospechosos de intoxicación alimentaria después de cenar en la cuchara amiga. Pero peor, mucho peor, fue el foco que puso en el oscuro pasado de la dueña de la cafetería, previamente despedida por robo y fraude en el Comedor Dorado. El artículo no tenía firma, pero al final el crédito por compartirlo era claro. Compartido por Verónica Soto. En solo unas pocas horas, la publicación se extendió como la pólvora. El hashtag estafa la cuchara amiga inundó Twitter y Facebook, arrastrando una tormenta de comentarios duros. Totalmente decepcionado. Falsa bondad, ¿eh? Sabía que algo turbio estaba pasando. Cuentas anónimas comenzaron a amontonarse, afirmando cosas como «vi ratas allí una vez» o «mi pariente tuvo dolores de estómago después de comer allí», aunque Ana nunca había visto a ninguno de ellos antes. Esa noche,
La cuchara amiga se convirtió en un objetivo mediático. Reporteros se pararon afuera con cámaras. Un equipo de inspectores de salud entró con rostros severos, revisando cada frasco de especias, cada servilleta, cada rincón de la cocina. Señorita Ana, ¿puede explicar las acusaciones de intoxicación alimentaria? ¿Es cierto que fue despedida del comedor dorado por malversación de alimentos? Algunos afirman que explotó la simpatía de la gente para recaudar fondos cuestionables. ¿Cuál es su respuesta? Ana se quedó allí, en su propia cocina, obligando a sus manos a permanecer quietas. Respondió con calma, con sinceridad, sin nada que ocultar. Estoy totalmente dispuesta a cooperar con cualquier investigación. No tengo nada que ocultar. No arremetió, no gritó, no suplicó. Comprensión, porque sabía que la verdad nunca necesita ser gritada, pero por dentro la vieja herida, esa herida que una vez sangró, comenzó a doler de nuevo. Era una tarde sombría. La lluvia golpeaba suavemente el toldo de la tienda, mientras Ana limpiaba el mostrador. Un elegante coche negro se detuvo al otro lado de la calle. La ventanilla bajó. Verónica Soto, vestida con un traje caro, giró la cabeza para mirar hacia la cuchara amiga. No salió. Estaba en medio de una entrevista, rodeada de reporteros, elogiando su nueva empresa social. Las cámaras giraban, las luces LED parpadeaban, y en ese resplandor Verónica levantó la mano y saludó a Ana. No fue un saludo, fue una declaración de victoria. Una sonrisa educada y cargada de veneno se curvó en los labios de Verónica, perfecta como cada foto que publicaba en Instagram. Pero sus ojos eran como cuchillas, más afilados que cualquier mirada, más fríos que la niebla de principios de invierno de Villa Serena. Parece que esta vez no te levantarás, Ana, no lo dijo en voz alta, pero Ana lo escuchó clara y dolorosamente en su mente. Se dio la vuelta en silencio, sus ojos descansando en la cocina detrás de ella, el mismo lugar que una vez había ofrecido esperanza a tantos. Ahora estaba rodeado de sospechas, de preguntas duras y de una mujer moviendo todos los hilos desde detrás de la escena. Pero Ana no caería, porque la bondad no necesita una audiencia y la justicia a veces solo requiere un tazón de sopa caliente en el momento adecuado, una mirada decente y una verdad que no puede ser silenciada. La campaña de desprestigio de Verónica Soto y los rumores que se extendieron por las redes sociales tuvieron consecuencias rápidas y devastadoras. No mucho después de que la publicación de Verónica se volviera viral, se emitió una orden de suspensión temporal contra la cuchara amiga. Los inspectores de salud completaron su revisión y aunque no encontraron evidencia concreta de intoxicación alimentaria ni violaciones graves, la presión de la opinión pública combinada con el llamado historial de Ana fue suficiente para forzar su mano. Las puertas de madera de la cuchara amiga, una vez símbolo de esperanza y calidez, ahora estaban selladas con un aviso oficial pegado en ellas. Los medios no cedieron. Los reporteros merodeaban afuera regularmente, con las cámaras apuntando a la tienda cerrada, publicando historias sobre un escándalo de intoxicación alimentaria y poniendo en duda la sinceridad de la bondad. El nombre de Ana Morales, junto con la cuchara amiga, se repetía una y otra vez en los noticieros locales y en los hilos en línea, a menudo acompañado de etiquetas duras como fraude, inmoral y reincidente. Lo que más hirió a Ana fue el cambio de actitud de sus propios vecinos, personas a las que había ayudado, personas que una vez habían recibido tazones de sopa caliente y hogazas de pan gratis cuando tenían hambre, habían comenzado a darle la espalda. Al principio, algunos pasaron para mostrar su apoyo, pero a medida que la presión de los medios aumentaba y los rumores se hacían más fuertes, sus visitas disminuyeron y luego se detuvieron por completo.
Los ojos agradecidos que una vez conoció, ahora la miraban con sospecha y miedo. La gente evitaba a Ana cuando pasaba, no más sonrisas, no más charlas triviales en la acera. El vecindario que una vez se había sentido tan lleno de compasión, ahora se sentía más frío que el invierno más duro. Y una vez más, la soledad la envolvió fuertemente. Carlos, su amable y anciano vecino, y uno de los pocos que todavía creía en ella, pasaba por su apartamento a menudo. Podía verlo en ella, la forma en que se había marchitado, la forma en que la tristeza nunca abandonaba sus ojos. «Ana», dijo una tarde, mientras estaban sentados en su pequeño apartamento, viendo cómo la nieve suave comenzaba a caer afuera de la ventana, «tienes que hablar, tienes que decirles la verdad. Lo que hiciste por Marco y Laura hace tantos años, cómo te despidieron injustamente, y lo que Verónica Soto te está haciendo ahora. Ellos entenderán». Ana negó con la cabeza suavemente. Sus ojos se perdieron en la distancia, y su voz era tranquila pero cargada de una resignación silenciosa. «Si me creyeran, Carlos, no necesitaría explicar. Y si no lo hacen, no importa lo que diga, no escucharán. Simplemente buscarán más razones para dudar». Sus palabras no eran de derrota, eran una dolorosa aceptación de la naturaleza humana y de lo difícil que es defender la bondad cuando ha sido torcida. Había vivido esto una vez antes con El comedor dorado, y ahora la historia parecía repetirse, solo que esta vez más cruel. La desesperación se cernió sobre Ana. Se sentía agotada, físicamente sí, pero más que eso, emocionalmente desgastada. Había intentado tanto, había reconstruido su vida de los escombros, solo para verla desmoronarse de nuevo bajo el peso de las mentiras y la envidia. Recordó esas noches frías de hace años, de pie sola en la nieve, después de ser despedida. Esa sensación de soledad era inquietantemente familiar. Una noche, durante lo peor de la tormenta de nieve, mientras el viento aullaba a través de las grietas de su ventana como los propios gritos de dolor, Ana alcanzó la pequeña caja de madera donde guardaba los recuerdos de su madre. Sacó un viejo pañuelo que Laura le había dado una vez. La tela estaba descolorida, los hilos bordados deshilachándose, pero seguía siendo un símbolo de algo profundamente arraigado, un recordatorio de lo que había hecho y de las vidas que había tocado. Ana alisó suavemente el pañuelo, sintiendo la suavidad gastada bajo sus dedos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no por autocompasión, sino por preocupación por Marco y Laura. ¿Dónde estaban ahora? ¿Estaban a salvo? ¿Sabrían alguna vez que la mujer que una vez los ayudó ahora enfrentaba terribles acusaciones? Dobló cuidadosamente el pañuelo y lo volvió a colocar en la caja de madera. El suave clic de la tapa al cerrarse resonó como una pena silenciosa en la quietud de la habitación. Y sin embargo, en medio de todo lo que se desmoronaba, algunas cosas perduraban en silencio. Cada noche, una frágil anciana continuaba dejando un pequeño manojo de verduras frescas junto a la puerta trasera. No decía nada, solo inclinaba la cabeza en silencio cuando se cruzaba con Ana en la oscuridad. Una mañana, una vieja caja de donaciones apareció de nuevo en la puerta. Dentro había un pequeño trozo de papel, garabateado con la letra de un niño. «No sé si hiciste algo malo, pero extraño tu pastel de chocolate». Junto a él había unas pocas monedas y un solo caramelo de menta. Ana sostuvo el caramelo en su mano durante mucho tiempo. No tenía idea de quién era el niño. Quizás solo uno de los cientos que habían pasado a lo largo de los años. Pero ese pequeño acto, silencioso, sin esperar nada, reavivó una llama dentro de ella, pequeña, pero aún no extinguida. La primavera finalmente había llegado a Villa, serena, trayendo consigo los primeros cálidos rayos de sol después de un largo y amargo invierno. La nieve se había derretido,
dejando atrás charcos relucientes y ramas desnudas que apenas comenzaban a brotar. Pero para Ana, la primavera no ofrecía ninguna sensación de esperanza. La cuchara amiga permanecía sellada, su puerta de madera cerrada y pudriéndose un poco más cada día, un recordatorio implacable del fracaso y la injusticia. Los rumores y acusaciones difundidos por Verónica Soto se habían arraigado profundamente en la mente de la gente del pueblo. Ana, una vez amada, ahora era tratada como una paria. Cada vez que salía de su desgastado apartamento, sentía las miradas, los rápidos desvíos de vista, los comentarios susurrados a sus espaldas. Nadie creía ya en su bondad. Esa mañana, Ana se obligó a salir. El cartón de leche en la nevera estaba vacío, y su madre le había enseñado una vez: pase lo que pase, nunca dejes que tú o tu madre pasen hambre. Trató de caminar rápidamente con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, pero las palabras eran más difíciles de esquivar. Al pasar por el puesto de verduras, una mujer mayor, una vez cliente habitual en El Comedor Dorado, le dio la espalda bruscamente y le murmuró a la persona a su lado: «¡Qué farsante de buena samaritana!». Un hombre cercano, que solía aceptar sopa gratis de la cuchara amiga, en sus primeros días le lanzó una mirada llena de sospecha y luego escupió en el suelo. Cada palabra, cada mirada, cada acto de rechazo se sentía como una cuchilla en el pecho de Ana. Se sentía expuesta, despojada bajo el peso del juicio público. Los susurros la habían convertido en una villana y la soledad, la vergüenza, nunca habían cortado tan profundo. Quería desaparecer, enterrarse bajo la húmeda tierra primaveral y no volver a salir nunca más. Justo cuando Ana sintió que no podía dar un paso más, mientras se abría paso entre la multitud con los ojos rojos y un corazón demasiado pesado para cargar, un reluciente Mercedes negro de lujo se detuvo de repente frente a la tienda de comestibles, al otro lado de la calle. El suave silbido de los frenos cortó el aire tenso como un trueno en sus oídos. Todos los ojos en el mercado se volvieron hacia el vehículo. La puerta trasera se abrió. Un hombre alto, de aspecto exitoso, con un traje a medida, salió. La pálida luz del sol de primavera cayó sobre su rostro, y Ana sintió una extraña sacudida de reconocimiento en esos profundos ojos oscuros. Él la miró directamente, una cálida y radiante sonrisa extendiéndose por su rostro. Luego, saliendo detrás de él, apareció una mujer joven, su largo cabello castaño cuidadosamente recogido, su atuendo elegante y profesional. No hubo intento de ocultar la emoción en su mirada. Sus grandes y brillantes ojos miraron a Ana con una ternura inconfundible. Caminaron directamente hacia Ana sin dudarlo. Cada paso que daban parecía llevar una fuerza invisible, haciendo retroceder la neblina de sospecha que flotaba en el aire. La multitud comenzó a callar, la curiosidad superando al juicio. «Señorita Ana», dijo el hombre, su voz baja y firme, llena de algo cercano a la alegría. Cortó el silencio como la luz del sol, abriéndose paso entre las nubes. Ana se quedó paralizada, los miró fijamente, tratando de reconciliar la imagen de dos niños delgados y temblorosos, acurrucados detrás de la cocina del restaurante hace tantos años, con los individuos exitosos y adultos que estaban ante ella. Ahora, un nombre enterrado en lo profundo de su memoria volvió con una claridad repentina. «Marco», jadeó Ana, su voz temblando incontrolablemente. Se volvió hacia la joven a su lado, cuyos ojos aún conservaban la misma inocencia llamativa. «¿Laura?». El rostro del hombre se iluminó en una sonrisa radiante. «Sí, somos nosotros, señorita Ana, tu Marco y tu Laura». Los dos se adelantaron. Sin más explicaciones, sin dudar. Marco abrió los brazos de par en par. Ana no se detuvo ni un segundo. Corrió a su abrazo.
Un abrazo lleno de fuerza, de emoción que había sido reprimida durante tantos años, sintiendo la calidez y la presencia firme del hombre en que se había convertido. Luego, Laura también se unió, rodeando a Ana por detrás, con sus brazos ahora adultos, abrazándola con fuerza. Los tres se quedaron en medio del mercado, rodeados de espectadores atónitos y silenciosos, envueltos en una ola de emoción demasiado poderosa para las palabras. Fue más que una reunión, fue una vindicación silenciosa, un momento de justicia para un alma herida. Mientras se soltaban suavemente, Marco sostuvo firmemente los hombros de Ana, su mirada firme y llena de respeto. La miró directamente a los ojos. Luego se volvió hacia la multitud conmocionada reunida a su alrededor. «No estamos aquí para darte las gracias, señorita Ana», dijo Marco, su voz cálida y clara, resonando en el aire inusualmente silencioso. Habló con convicción, no solo para ella, sino para todos los que observaban. «Estamos aquí para decir que tenías razón, incluso cuando todo el mundo estaba equivocado. Nunca olvidamos lo que hiciste por nosotros. Nos diste más que comida, nos diste esperanza, nos diste fe en que todavía existen buenas personas, incluso cuando todas las demás puertas se habían cerrado». Esas palabras levantaron un peso del pecho de Ana, uno que había llevado sola durante años, años de soledad, de culpa, de ser malinterpretada y marginada, y ahora, con solo unas pocas palabras simples y sinceras, todo parecía derretirse. Sus lágrimas comenzaron a caer, suaves y constantes, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de una alegría profunda y abrumadora. Miró a los ojos de Marco y Laura y vio no solo gratitud, sino fuerza, una promesa silenciosa de justicia. Laura, la niña de hace tantos años, ahora era una hermosa joven, pero su suave sonrisa infantil permanecía. Le entregó a Ana una tela cuidadosamente envuelta. «Esto es mío, pero quiero que lo tengas de vuelta», dijo Laura con ternura, su voz llena de amor, como si compensara todos los años que habían estado separados. «Descubrimos lo que realmente sucedió y volvimos a casa esta vez para limpiar tu nombre. Por favor, confía en nosotros». Ana aceptó el bulto y lo desenvolvió suavemente. Dentro había una pintura de acuarela meticulosamente hecha, llena de sentimiento. No era grandiosa ni elaborada, pero retrataba una escena tan familiar que dolía. Una mujer agachándose para ofrecer una bolsa de pan a dos niños pequeños, acurrucados en la nieve bajo la tenue luz amarilla fuera de un restaurante. Era Ana, y eran Marco y Laura, tal como habían sido. La pintura era obra de Laura, un recuerdo vivo capturado para siempre, un testimonio mucho más poderoso que las palabras. El viejo pañuelo de Laura, el único recuerdo que Ana había guardado todos estos años, ahora cobraba vida a través de esa pintura. Ya no era solo un recuerdo lejano, se había convertido en una prueba viviente de que la bondad no necesita una audiencia, de que un solo acto de compasión puede dejar una marca en el alma de alguien para siempre. El corazón de Ana se desbordó. Ya no se sentía sola, ya no estaba abandonada. La bondad que una vez había dado en silencio, sin reconocimiento, ahora le había sido devuelta con más poder del que jamás imaginó. Y regresó frente a las mismas personas que una vez le dieron la espalda. Fue un giro que nunca se atrevió a soñar, un momento milagroso de justicia y gratitud, pagado con creces. A la mañana siguiente, el aire en Villa Serena estaba cargado de expectación. La noticia del regreso de Marco y Laura y su emotiva reunión con Ana se había extendido como la pólvora. La gente del pueblo, muchos de los cuales una vez le habían dado la espalda a Ana, ahora se sentían inquietos, culpables y sobre todo curiosos. Intuían que algo grande estaba a punto de suceder. Marco, con la urgencia de un hombre de éxito acostumbrado a resolver problemas, no perdió el tiempo
y organizó rápidamente una conferencia de prensa en el ayuntamiento de El Robledal. No quería demoras. La justicia para Ana ya se había retrasado demasiado. Laura estaba a su lado. Sus ojos nunca se apartaban de Ana, quien estaba sentada en la primera fila junto a Carlos y algunos raros amigos leales. Ana parecía inusualmente tranquila, como si estuviera totalmente preparada para lo que viniera, bueno o malo. El ayuntamiento estaba abarrotado. No solo asistieron reporteros locales, sino también importantes medios de comunicación de ciudades cercanas, atraídos por la historia viral de bondad malentendida y gratitud recompensada que estaba iluminando las redes sociales. Verónica Soto también estaba allí. Se sentó en la primera fila, directamente frente a Ana, su rostro todavía con su habitual expresión fría y altiva, aunque un atisbo de tensión parpadeaba en sus ojos. Ramiro Pineda, el ex-chef de El Comedor Dorado, se había deslizado al fondo de la sala, tratando de mezclarse con la multitud. Marco subió al podio, frente a un mar de cámaras y micrófonos. No desperdició palabras. Su voz era clara, firme, y llevaba el peso de un hombre que había construido su vida desde cero. «Damas y caballeros», comenzó Marco, recorriendo lentamente la sala con la mirada. «Mi nombre es Marco Johnson. Esta es mi hermana, Laura. Hace 20 años, en un día frío aquí en Villa Serena, éramos 2 huérfanos sin hogar y sin a dónde ir, hasta que una mujer nos dio a cada uno un tazón de sopa de pollo en El Comedor Dorado. Nadie más sabía que estábamos allí, nadie preguntó, pero una mujer lo hizo. Su nombre es Ana Morales». Hizo una pausa, mirando hacia Ana con una cálida sonrisa extendiéndose por su rostro. Ana le devolvió un suave asentimiento. Ana nos dio comida, nos dio calor, pero lo más importante, nos dio esperanza. Lo hizo en silencio, sin pedir nunca reconocimiento ni recompensa, y por ese acto de bondad fue despedida, su nombre arrastrado por el fango, y este mismo pueblo le dio la espalda. Incluso después de que reconstruyó su vida con el restaurante La Cuchara Amiga, su bondad fue atacada una vez más. Hoy estamos aquí para aclarar las cosas. Marco hizo una señal. Una gran pantalla bajó detrás de él y un video comenzó a reproducirse. Las imágenes, tomadas de una cámara de seguridad oculta, mostraban a Ramiro Pineda, el ex-chef de El Comedor Dorado, colándose en La Cuchara Amiga a altas horas de la noche y vertiendo un producto químico líquido en su sistema de tuberías. Fue la noche antes de que se extendieran los rumores de intoxicación alimentaria. Las imágenes eran claras, innegables. Un murmullo bajo recorrió la multitud. «Este video», dijo Marco, su voz ahora más aguda, más firme, «fue obtenido por nuestro equipo legal de una cámara de vigilancia oculta que instalamos después de recibir un soplo sobre un complot para sabotear La Cuchara Amiga. Esta es la prueba de que no hubo intoxicación alimentaria. Este fue un acto deliberado de sabotaje, destinado a destruir la reputación de la señorita Ana». Instantáneamente, todos los ojos se volvieron hacia Ramiro Pineda, cuyo rostro se había puesto pálido mientras intentaba deslizarse más profundamente entre la multitud. Y la persona detrás de este plan no actuaba sola. Continuó Marco, su mirada desplazándose hacia Verónica Soto. La mujer que encendió esta campaña de desprestigio, que utilizó los medios y las plataformas sociales para arruinar la vida de una buena mujer, fue la señorita Verónica Soto. Justo cuando Marco terminó de hablar, un hombre bien vestido con un traje negro subió al podio. Era Alberto Ríos, un prominente fiscal de distrito. No dijo mucho, solo sostuvo una carpeta gruesa y un teléfono celular. «Soy Alberto Ríos, aquí en nombre de la oficina del fiscal de distrito», dijo con calma, pero con una autoridad inconfundible.
Basado en la evidencia presentada, nuestra oficina ha presentado oficialmente cargos contra Ramiro Pineda por sabotaje criminal y por poner en peligro la salud pública. Además, durante nuestra investigación descubrimos una serie de correos electrónicos y mensajes de texto que vinculan a la señorita Verónica Soto con el lanzamiento y la coordinación de la campaña de desprestigio Estafa la Cuchara Amiga, con clara intención de dañar tanto la reputación de la Cuchara Amiga como la de la señorita Ana Morales. Estos correos electrónicos son una prueba irrefutable de difamación y prácticas competitivas ilegales. Alberto Ríos levantó su teléfono. En la pantalla había una cadena de correos electrónicos y mensajes de Verónica, detallando cómo elaborar artículos de desprestigio, cómo difundir rumores y cómo crear cuentas falsas para amplificar la negatividad. El murmullo en la sala estalló en un clamor de indignación. Los reporteros se abalanzaron, con los micrófonos apuntando directamente a Verónica. Verónica Soto, una vez orgullosa y pulcra, ya no pudo mantener la compostura. Su rostro se puso pálido. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa y furia. Se levantó de su asiento de un salto, derribando la silla con un fuerte estruendo. «No, esa no soy yo. Me están incriminando. Esto es una trampa. Marco Johnson, ¿buscas venganza?», gritó, su voz estridente, quebrándose bajo el peso del pánico. «Tú siempre has sido así, Ana. Siempre fingiendo ser una santa, siempre amada por todos por no hacer absolutamente nada». Verónica se giró bruscamente hacia Ana, su rostro retorcido por la envidia cruda, ya sin ocultar su amargura. «Yo trabajé duro, estudié, me abrí paso a codazos, y tú simplemente te quedabas ahí, haciendo pequeñas cosas, y todos te adoraban. A los clientes les gustabas más que a mí. El jefe te miraba de otra manera. Tú nunca lo mereciste». Se abalanzó hacia Ana con los ojos desorbitados. «¿Siquiera sabes lo celosa que estaba de ti? Incluso cuando alimentaste a esos niños, me pareció asqueroso. Odiaba la forma en que la gente te miraba con respeto. El tipo de mirada que nunca he recibido, ni una sola vez en mi vida. Eres una farsa, tú eres...» Antes de que pudiera terminar, la seguridad ya había intervenido, reteniéndola. Verónica se agitaba, gritando incontrolablemente, pero ya nadie la escuchaba. Se había expuesto por completo. Los ojos que una vez la miraron con sospecha o ira, ahora la miraban solo con asco y lástima. Nadie salió en su defensa. Durante todo el frenético arrebato de Verónica, Ana permaneció sentada, sin decir nada. No se inmutó, no se defendió, sin estallidos de ira, sin mirada de triunfo, solo silencio. Simplemente miró a Verónica. La mirada de Ana era tranquila, sin juicio, sin presunción, solo una quietud silenciosa difícil de definir. Era una mirada que parecía atravesar el alma, una mirada nacida de una profunda comprensión y compasión por un corazón lentamente corroído por la envidia. Y fue esa mirada, pacífica, firme y perdonadora, de la misma mujer que Verónica había intentado destruir con tanto ahínco, lo que finalmente la quebró. Cada defensa se desmoronó, los insultos murieron en su garganta. Verónica rompió a llorar, no por miedo al castigo, sino por una abrumadora vergüenza. Se derrumbó, deshecha por la cruda verdad y la gracia tácita de Ana. La justicia había sido servida, sin gritos, sin discusiones. Solo la verdad, firme, hablando por sí misma, más fuerte que cualquier acusación jamás podría serlo. Ana había sido vindicada, no por sus propias palabras, sino por pruebas innegables y las acciones de las mismas personas a las que una vez eligió ayudar. Un mes después de la explosiva conferencia de prensa en el ayuntamiento de Villa Serena, la vida volvió gradualmente a su ritmo, pero nada era igual. La reputación de Ana había sido completamente restaurada,
más brillante y fuerte que nunca. La noticia de su historia, de Marco y Laura, se había extendido por todo el país, convirtiéndose en un símbolo de la bondad malentendida y la justicia finalmente servida. Ramiro Pineda había sido arrestado y estaba esperando juicio. Verónica Soto, sacudida por los acontecimientos en la conferencia de prensa, se encontró bajo investigación interna por competencia desleal y difamación. Naturalmente, su carrera, una vez impecable, se había desmoronado por completo. En cuanto a Marco y Laura, sus vidas habían cambiado para siempre desde aquella fría noche de invierno. Después de recibir ayuda de Ana, perdieron el contacto con ella por un tiempo, hasta que fueron acogidos por una mujer mayor llamada Beatriz. La señorita Beatriz, que no tenía hijos propios, se conmovió con la historia de los hermanos y su vínculo inquebrantable. Al ver su resiliencia y su amor mutuo, tomó la decisión de adoptarlos. La señorita Beatriz les dio un verdadero hogar, la mejor educación posible y sobre todo amor incondicional. Marco asistió a escuelas de primer nivel y cultivó su don natural para los negocios. A través del trabajo duro y el aprendizaje constante, finalmente se convirtió en un exitoso empresario en la industria tecnológica. Laura, con su alma sensible y su talento artístico innato, fue criada para convertirse en una pintora talentosa, sus lienzos rebosantes de sentimiento e historias. Pero a pesar de la comodidad y el privilegio que disfrutaron más tarde, Marco y Laura nunca olvidaron a Ana. Nunca olvidaron aquella noche amargamente fría, la hogaza de pan caliente o el abrazo gentil de una extraña, la historia de Ana, el pañuelo que Laura le dio y la pintura de aquella velada nevada siguieron siendo poderosos recordatorios de sus raíces y de la bondad desinteresada que salvó sus vidas. Incluso después de que la señorita Beatriz falleciera hace 2 años, dejándoles una herencia sustancial, sus corazones todavía albergaban un anhelo compartido, encontrar a Ana de nuevo y pagarle su deuda. Y ahora, finalmente, lo habían logrado. Un mes después de la conferencia de prensa, la Cuchara Amiga reabrió sus puertas. Pero ya no era el humilde y pequeño restaurante que una vez fue. Bajo el patrocinio y el cuidado cercano de Marco y Laura, el lugar se había transformado en un espacioso y moderno centro comunitario. Sin embargo, aún conservaba la calidez y la amabilidad que siempre lo habían definido. Las paredes estaban recién pintadas, la cocina mejorada con equipos nuevos y se diseñó un espacio común más grande, no solo para servir comidas, sino también para albergar reuniones y clases de desarrollo de habilidades para los desfavorecidos. Luz y vida de Ana había estado llena de dificultades, pérdidas e innumerables malentendidos, pero ahora encontró la curación en el mismo lugar que una vez había creado, en los lazos que había formado, con las vidas que tocó en silencio. La Cuchara Amiga ya no era solo un restaurante, se había convertido en un testimonio viviente de que la bondad, aunque no pide elogios, siempre encuentra una manera de crecer, de extenderse y de cambiar el mundo poco a poco, corazón a corazón. Ana continúa su trabajo en silencio, con firmeza y con una profunda compasión, porque sabe que una vez que la llama de la bondad se enciende, nunca se apaga. ¿Alguna vez has conocido a alguien como Ana en tu vida? ¿O tal vez alguna vez ayudaste a alguien y nadie lo supo? Comparte tu historia a continuación, porque quizás tu silencioso acto de bondad cambió una vida de maneras que nunca imaginaste.